Hoy nos vamos de viaje en el tiempo, a una época de fractura, sí, pero también de renacimiento en Europa. Vamos a intentar descifrar los secretos de un arte que es fascinante, pero que a menudo no se entiende del todo bien, el prerrománico. Y ojo, que esto no es solo una historia de piedras antiguas, ¿eh? Es una historia de descubrimientos que, como vamos a ver, sigue muy viva. Nuestra aventura arranca en el norte de España, en pleno corazón de Asturias. Imaginad la escena. En lo alto de una colina, con unas vistas espectaculares sobre Oviedo, hay un edificio enigmático que lleva siglos trayendo de cabeza a los historiadores. Y aquí empieza el lío. A ver, ¿qué era esto exactamente? Porque esa es la pregunta del millón. Unos dicen que era un palacio para el rey, otros que no, que fue una iglesia desde el primer día, y luego está la teoría del aula regia, vamos, un salón del trono para audiencias públicas en toda regla. La cosa es que el debate sigue ahí, candente, y eso, la verdad, es lo que lo hace tan increíblemente interesante. Vamos a ponerle nombre y apellidos a este misterio. Hablamos de Santa María del Naranco. Se construyó hacia el año 848, por orden del rey Ramiro I, y su importancia es tal que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero, como decía, lo más fascinante no es lo que sabemos, sino lo que todavía se nos escapa. Su función original sigue siendo un enigma, aunque con el tiempo, seguramente antes del siglo XII, se acabó convirtiendo en una iglesia. Vale, para entender de verdad este edificio tenemos que hacer zoom hacia afuera. Hay que ampliar el foco y echar un vistazo a la época en la que nació todo esto, un tiempo de caos, de cambio, pero también de una creatividad desbordante. A ver, ¿qué es esto del arte prerrománico? Pues, para entendernos, es todo el arte que se hizo en la Europa cristiana occidental durante unos 500 años, justo después de la caída del Imperio Romano y antes de que llegara el románico, que ese sí que nos suena a todos. Es como un puente artístico entre el mundo antiguo y la Edad Media. Y esta es la clave de todo, la idea con la que nos tenemos que quedar. No pensemos en el prerrománico como un único estilo, como el gótico, por ejemplo. Para nada. Es más bien un cajón desastre, una mezcla de un montón de soluciones locales que estaban naciendo a la vez. Un mosaico de culturas. Mirad, un ejemplo clarísimo. Si nos vamos a las Islas Británicas, a Irlanda, ¿qué estaban haciendo? Pues los monjes estaban creando estas maravillas, manuscritos con una decoración increíblemente compleja como el famosísimo Libro de Kells. Venga, ahora saltamos al norte, a Escandinavia. Allí, los vikingos estaban levantando estas iglesias de madera alucinantes, las Stavkirk. Son una pasada, diseñadas para aguantar el peso de la nieve y llenas de tallas que no se ven en ningún otro sitio. Y ahora al sur, a Italia, pues allí pueblos como los ostrogodos o los lombardos también estaban a lo suyo, desarrollando sus propios estilos. ¿Vemos a lo que me refiero? Cada región era un mundo aparte. Entonces, para que quede súper claro, el prerrománico es local, súper variado y nace de un mapa político hecho pedazos. Y el románico, que vendrá después, es todo lo contrario, va a ser el primer gran estilo internacional, con características comunes por todas partes, gracias en parte a las rutas de peregrinación. Vale, ya tenemos el panorama general. Ahora sí, volvemos a hacer zoom y nos plantamos otra vez en Asturias, en nuestro edificio misterioso. Porque para entenderlo hay que entender el reino tan particular que lo levantó. A ver, hay que situarse. En ese momento casi toda la península ibérica era al-Ándalus. Y allí, en el norte, como arrinconado contra las montañas, había un pequeño reducto cristiano que se resistía. Ese era el reino de Asturias. Un reino de frontera, vamos, definido por esa lucha constante. Si miramos las fechas, la cosa se pone aún más interesante. El reino nace por allá por el 722, pero saltamos más de un siglo, hasta el 842. Ahí empieza a reinar nuestro hombre, Ramiro I. Y ojo, porque su reinado fue cortísimo, solo 8 años, pero vaya 8 años, porque es justo en ese suspiro de tiempo cuando se levanta Santa María del Naranco, dentro de un plan de construcciones súper ambicioso. Perfecto. Ahora que tenemos todas las piezas del puzzle, el contexto artístico por un lado y el histórico por otro, podemos volver a mirar el edificio. Pero esta vez vamos a intentar leerlo, a descifrar los mensajes que sus constructores nos dejaron grabados en la piedra. Es que, a nivel de arquitectura, esto es una auténtica pasada. Una obra maestra, sin más. Fijaos, por primera vez se atreven a cubrir todo el espacio principal con una bóveda de cañón de piedra, entero. Y para que no se viniera todo abajo, se inventaron un sistema brutal. Unos arcos por dentro, que se llaman fajones, como si fueran las costillas del edificio, que se apoyan en unos refuerzos por fuera, los contrafuertes. Esa idea, esa conexión entre el interior y el exterior, se adelantó a su tiempo, pero por siglos. Pero lo increíble no es solo cómo se sujeta. Lo verdaderamente alucinante es por qué se hizo así. Porque esto no es solo un edificio, es un mensaje en clave.
Una declaración de poder en toda regla. Cada piedra tallada, cada relieve, está ahí por una razón muy, muy concreta. A ver, vamos a desgranar ese mensaje. Se basa en 4 elementos clave. Primero, las cruces que vemos por todas partes. No son un adorno cualquiera, ¿eh? Es la cruz invicta, el símbolo del rey. Segundo, fijaos en esos 32 medallones redondos con figuras de animales. Tercero, en los capiteles, arriba de las columnas, hay leones, que simbolizan a Cristo y la justicia. Y por último, lo más complejo, unas bandas con relieves que cuentan una historia. Arriba, ángeles, el cielo, y abajo, jinetes con la espada en alto, la guerra aquí en la tierra. ¿Y entonces, qué significa todo esto junto? Pues aquí viene la clave. Toda esta decoración tan compleja, que seguramente solo unos pocos entendían, era una alegoría. Estaban cogiendo la idea de la lucha del bien contra el mal del Apocalipsis y la estaban aplicando directamente a su propia guerra, a la guerra contra el Islam. El edificio era, ni más ni menos, la ideología de la reconquista hecha piedra. Bueno, y después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos sacar en claro sobre este arte prerrománico que se ve tan bien en un edificio tan extraordinario como este? Pues la idea principal es esta. No hay que pensar en el prerrománico como un simple aperitivo antes del plato fuerte, que sería el románico. No, fue mucho más. Fue un laboratorio de ideas increíble, un tiempo en el que cada pueblo, cada pequeño reino, buscó su propia voz, sus propias soluciones para gritar «aquí estamos», en medio de un mundo que se estaba reinventando desde cero. Pero esperad, que la historia no se ha acabado. Esto no es algo que esté cerrado en los libros. De hecho, este mismo año, en 2024, ha pasado algo que puede cambiarlo todo. Resulta que en unas obras de conservación, ¡zas!, ha aparecido una losa funeraria. Y se cree que podría ser la del propio rey Ramiro I. Esto lo pone todo patas arriba. ¿Y si Santa María del Naranjo fue también un mausoleo real? De repente, el edificio vuelve a hablar, después de más de 1000 años, y nos deja ahí con la miel en los labios preguntándonos, ¿qué otros secretos nos estará guardando para el futuro?